Bien. Bueno, el práctico que vamos a ver hoy es el práctico de correa, perdón, el de embrague, me quedé con correa. Así que bueno, le voy a pedir a Juan José que me lea el enunciado, así lo vamos bien. Bien, profe. Bueno, ¿Comienzo? sí, por favor. Un, un embrague de disco con una superficie de rozamiento que mide 18 centímetros de diámetro exterior y de 8 centímetros de diámetro interior. De ahí, mu sub, debe ser el coeficiente de rozamiento, 0,2. Sí, El punto A dice: si es válida la teoría de desgaste uniforme, encontrar la fuerza axial necesaria para una presión P máxima igual a 6,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Encontrar el par que puede transmitir el embrague, el punto A. bien, El punto B, idem, si es válida la teoría de presión uniforme para P igual a 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. sí, C, si es válida la teoría de desgaste uniforme, encontrar el par de transmitido en el embrague para Fn igual a 2.500 kilogramos y el valor de P máximo. Punto D, hacer lo mismo para un embrague en el que es válida la teoría de presión uniforme. perfecto. Bien. Bueno, entonces ustedes saben qué es el embrague. Bueno, seguramente ya lo vieron en la teoría, pero básicamente, ¿cuál es la función que tiene un embrague? A ver, cuéntenme ustedes que han visto esto. ¿Qué Acoplar función tiene? movimientos. Exactamente, acoplar un movimiento. Acoplar un movimiento de un motor a un movimiento, digamos, que yo necesito de alguna manera, en algún momento, desacoplarlo, que no esté, digamos, conectado con el movimiento principal. Esto es el clásico de los autos, ¿no? Donde nosotros necesitamos desacoplar el motor para qué, para poder hacer qué cosa, el movimiento en las cajas de cambio, ¿sí? Poder engranar, hacer engranes, lo podemos hacer de esta manera, desacoplando el motor y directamente se hace el cambio de relaciones de velocidad. Existen de varios tipos y los más comunes son los embragues planos, digamos así, de disco, y de ahí están los embragues cónicos, que son estos acá, ¿ves? Yo les puse un pequeño esquema, cómo sería, ¿ves? Acá sería el volante que está girando con el motor, y mediante un sistema de palanca nosotros podemos, ¿qué cosa? Acoplar o desacoplar directamente estos discos, ¿no? Esto en este caso es un disco, son discos múltiples, son planos, y estos son los embragues cónicos, que también lo estamos viendo en los ejercicios, ¿sí? Son distintos, es distinta las funciones, pero medianamente podríamos decir que, bueno, esto no es muy común usado, esto se usa muy común en los autos, ¿no? En todos los autos. Y esto es un tipo de embrague que se usa más en vehículos, por ejemplo, en autos de carrera lo usan. ¿Por qué? Porque tiene una reacción mucho más rápida que esto para el acople de movimiento. En todos vehículos que necesitan una gran aceleración se hacen con este tipo de embrague, ¿no? Bueno, eh, volviendo al tema del embrague, hay dos teorías que establecen, digamos, lo que es los cálculos principales, saber qué fuerza le tengo que hacer yo al embrague, qué fuerza tiene que hacer la placa para que tenga un buen acoplamiento y no patinen esos discos, ¿sí? Esa fuerza está relacionada, por supuesto, con una presión. Esa presión es un poco la que ejerce todo el sistema o el mecánico que está trabajando sobre los discos, ¿sí? Y hay dos teorías que establecen fórmulas para determinar la fuerza tanto la fuerza, el par de los embragues. Una es la teoría de desgaste uniforme, que seguramente la vieron, y la otra es la teoría de presión uniforme. ¿Mm? En la teoría de desgaste uniforme, para calcular la Fn es la fuerza normal, es la fuerza que se aplica directamente sobre. Fíjese, está en función a la presión máxima, está en función también a las dimensiones, o sea, los radio interior, el radio exterior que tiene ese disco de embrague. Bueno, como en este caso son todos datos,
el primer caso es todo dato, entonces es fácil calcularlo directamente. Fíjese en estos pi por la presión máxima, que es 6,5 kilos por centímetro cuadrado, y el tema de la relación de los radios, el radio interior y el radio exterior. Me da una fuerza normal de 816 kilogramos. El torque que realiza esa fuerza está en función a qué? También está en función justamente a las dimensiones, ¿no? Y ese torque, bueno, en este caso me va a quedar expresado en 1061 kilogramos centímetros, ¿sí? Eso es si es válida la teoría de desgaste uniforme. Si es válida la teoría de presión uniforme, ¿sí? Que sería el punto B, directamente ahí podemos calcular el torque. La fuerza se calcula de la misma manera, pero el torque varía. Fíjese que la fórmula del torque ha cambiado. En el caso de una teoría, toma como que el torque lo calcula en función a la relación de radios al cuadrado, ¿sí? En la otra es la relación del radio ya al cubo, pero las unidades son los mismos, entonces me tiene que dar las mismas unidades que estamos usando, ¿sí? Los valores varían, por supuesto, porque, bueno, según la teoría que se use para el cálculo o el diseño que vamos a tener de esos embragues. ¿Qué significa eso? Porque es un poco lo que está en manos del diseñador. ¿Por qué? Porque el diseñador es el que se encarga de decir, bueno, este embrague va a permitir, digamos así, un trabajo con desgaste uniforme o va a permitir un trabajo con presión uniforme, ¿sí? Un poco depende de dónde sea la aplicación del embrague. Por eso son distintas las teorías y distintas las fórmulas. Porque la palabra está diciendo, en uno vamos a tener desgastes uniformes, en otro vamos a tener presiones uniformes, ¿sí? Y un poco eso, esa es la única diferencia, ¿no? Es la aplicación de dónde se va a realizar el embrague. Entonces, según sea una teoría u otra, es la fórmula que vamos a tener que aplicar y es simplemente aplicar la fórmula, ¿no? Entonces vamos a tener la fuerza por un lado y el torque por el otro. El punto C me está diciendo que si es válida la teoría de presión uniforme, solo para otro valor de presión. Es lo mismo que la anterior, pero lo único que cambia directamente la presión y la fórmula porque es para presión uniforme, ¿sí? A ver, este es el punto, ya vimos el punto B, ahora el punto C. Si es válida la teoría de desgaste uniforme, encontrar el par transmitido en un embrague para una fuerza, ya me da el valor de la fuerza de 2500 kilos y el valor de la P máxima. Entonces, sería el punto C. Que saca acá, nos pide encontrar el valor de la presión máxima y lo saca ya de la fórmula de la fuerza, ¿no? Que es la primera fórmula que habíamos visto, donde la fuerza es la presión máxima por todo, digamos, las relaciones estas de radios, es despejar el valor de la fuerza, de la presión, perdón. Y ahí tenemos calcular el torque también, ¿sí? Y por último, el punto D, calculamos la fuerza, hace lo mismo para un embrague en que es válida la teoría de presión uniforme. O sea que este ejercicio un poco va aplicando la misma fórmula, o sea, usa las dos fórmulas para distintas situaciones, que le va cambiando la fuerza, en una situación nos da la fuerza, en otra situación nos pide el cálculo de la presión. Nada más que para eso. Esas las vieron en la teoría, esas fórmulas, ¿no? ¿O lo vieron muy superficialmente? La habrá nombrado seguro, profe, pero de hacer un parate y saber de qué es. No, bien. Bueno, por eso yo les cuento que es eso, más o menos. Bueno, ahora en los ejercicios que siguen, se sigue aplicando las mismas fórmulas, solo que, bueno, lo usamos en muchas de las situaciones de los problemas
a veces tenemos los torques y necesitamos saber cuáles son las dimensiones de los embragues, de qué radio estamos hablando, qué radio exterior, qué radio interior, eso también un poco lo que les puede llegar a tocar a ustedes, o simplemente verificar, porque estos embragues, como les digo, vienen para determinar torques, para transmitir movimientos de determinados torques. Entonces, por ahí tienen que mover una máquina y necesitan, bueno, un embrague con tal torque, bueno, tendrán que determinar si por ahí, si tienen que hacer el diseño, qué dimensiones va a tener, en cuanto a los espacios, ¿no? Para saber si los radios y, y, y las dimensiones del embrague que van a entrar, ¿no? Cómo se van. Y saber seleccionar el tipo de embrague de acuerdo a la función que ustedes quieran. Pero bueno, un poco es como para que tengan idea de que existen varios tipos de embrague, cuál es la función principal y cuáles son las principales fórmulas que se usan, ¿no? Así que bueno, vamos con el ejercicio número 2, así seguimos, cualquier cosa, volvemos para atrás. A ver, Mauricio, por favor, lea el segundo enunciado. No sé si me escuchó. O Roberto Mercado. Ya lo leo yo, profe. Bueno, El número 12. el número 2, sí. Un embrague de placa de 50,52 centímetros de diámetro exterior tiene una presión máxima en el revestimiento de 3,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Han de transmitir 170 HP a 350 RPM. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,25, encontrar el diámetro interior, la fuerza necesaria en el resorte para mantener el embrague. El embrague desacoplado. Perfecto. Bien. ¿Ve? En este caso ya son ejemplos prácticos, digamos, que nos pueden llegar a... Es un embrague placa bastante importante, fíjense que tiene un diámetro de 50 centímetros. Un diámetro bastante importante, ¿no? Y también la potencia es importante. Entonces, usted por ahí tiene que saber dimensionar eso. Muchas veces va a decir, una potencia de 170 HP no es poca cosa. Entonces, el diámetro, un embrague que voy a poner no puede ser un embrague que tenga un diámetro de 10 centímetros, por decir así, ¿no? Porque no le va a dar la potencia. Entonces, la fórmula para calcular justamente los torques en función a la potencia es la fórmula esta que ya ustedes la deben haber usado en varias ocasiones, que es la potencia sobre las revoluciones y por una constante que me permita obtener el torque en kilográmetros, en kilogramentos, que es un poco las unidades que más usadas en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar justamente dimensionarla después que nos quede en centímetros, los diámetros y los radios de los discos. Bueno, de esa fórmula nosotros podemos calcular el torque, y como habíamos dicho, el torque nosotros era en función, ¿qué teoría sería esta? 2/3 de pi, ¿sí? Por el coeficiente de rozamiento, por la presión, por la relación de, digamos, la relación de diámetro, de radio. Esta era la teoría de presión uniforme, ¿no? Vamos acá al primer ejercicio, acuérdense, es la teoría de presión uniforme, es el B, es esta fórmula, que es una de las más usadas, por ejemplo, en este caso, porque necesitamos para esa transmisión de potencia, necesitamos que la presión en la placa de embrague sea uniforme para poder transmitir potencias elevadas. Bueno, es simplemente, como ya lo tengo el valor del torque, y tengo uno de las relaciones, uno de los diámetros, que me dice el diámetro exterior, ¿ve? La placa de diámetro exterior, entonces tengo uno de los radios. Lo único que me está faltando
es el otro radio. Entonces tengo que despejar de esta fórmula, despejar el radio interior. Por eso van a tener que hacer operar acá algebraicamente para que me quede esta raíz cúbica, luego reemplazar todo lo que son ya datos para poder obtener de esa manera el radio interior, que me da 14,2 centímetros y un diámetro de 28 centímetros. ¿Entienden? Bueno, después lo verifican ustedes a ver si están bien más o menos los datos, pero no es una cosa ilógica, porque fíjense, estamos hablando de 50 centímetros de diámetro exterior y que me quede el diámetro interior en 30 centímetros, o sea, más o menos da algo lógico, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, me van deteniendo, ¿no? Si no, seguimos avanzando. Bueno, Vamos bien, profe. bien, vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 ya cambia a engranaje de cono, que es como les decía yo, recién lo que estábamos viendo, lo tengo con engranaje, los embragues de cono. Este era plano o de disco y estos son los de cono. También lo importante acá son datos como el radio el radio interior, el radio exterior y el ángulo que tiene, la conicidad y también el ancho digamos, de contacto, ¿no? Esos son los datos que son importantes. Bueno, vamos al ejercicio número 3. A ver. Mariela. Lea, por favor. Bien. Encontrar el par que puede transmitir un embrague de cono con un radio medio de 15,2 centímetros y un ángulo alfa de 8 grados. Si la fuerza R para funcionamiento uniforme es de 227 kilogramos. 227 kilogramos. Fíjese, acá me da como dato el radio medio, ¿no? En los conos vamos a tener que tener, ya estas son las informaciones que usted tiene que tener en cuenta. Le puede dar el radio medio, le puede dar el radio interior, el radio exterior, y lo tengamos que calcular el radio medio, ¿sí? El ángulo, y ahí tengo la fuerza. Antes de resolverlo, quiero mostrarle un esquema que está más acá adelante, que es este, ¿ves? Este es un embrague de cono para que ustedes sepan cuál es la fuerza R. Muchas veces a ustedes les va a aparecer la fuerza normal como dato, pero la fuerza R que se realiza es esta, ¿no? Fíjense, este es el cono, este tiene el ángulo, este va a ser el radio exterior, este va a ser el radio interior, ese es el ángulo que tiene la conicidad, y esta es la fuerza que está. Esa fuerza se descompone, de alguna manera normal, en una fuerza que es la fuerza R, que es la que se aplica, que en este caso nos da como dato, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que nos pueden dar el radio exterior, el radio interior, nos pueden dar el radio medio, que es el punto donde se aplica esta fuerza en la Fn, que ya la hemos calculado recién con las fórmulas. Por eso cuando le habla acá de la fuerza R, es la fuerza esa justamente, no es la fuerza normal, sino la fuerza que está en la componente que se le puede realizar el esfuerzo a la placa. Se supone que el coeficiente es de 0,25, lo da como dato, y acá nosotros vamos a encontrar que el torque está en función justamente a ese, al radio medio, y está en función a la fuerza R y al seno del ángulo alfa. En este caso, fíjese, es muy simple el ejercicio. ¿Por qué? Porque simplemente es reemplazar en esta fórmula los datos que son conocidos, o sea que no hay que hacer otro tipo de deducción. Pero les podría haber dado el ejercicio, por ejemplo, que le da el valor de la fuerza N, la Fn. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho acá? Haberlo encontrado ahí. Entonces la tengo que descomponer y poner directamente la fuerza E, porque puede ser con un dato. En el próximo ejercicio creo que lo usa de esa manera. A ver, ya lo vamos a ver bien. El ejercicio número 4. A ver, don Esteban, por favor. Resolver el ejercicio 2 con un diámetro exterior de 45,7 centímetros, una presión máxima de 5,3 kilogramos sobre centímetros cuadrados, 150 HP y μ 0,25 con 600
revoluciones por minuto. Claro. Bueno, el ejercicio 2 un poco es el que habíamos hecho recién, también. Lo único que hace acá es cambiarle los datos. Directamente esta es la fórmula que hemos encontrado de torque, la potencia va a cambiar, las RPM cambian, y la teoría de presión constante sería esta, la fórmula. Por lo tanto, el ejercicio va a ser muy simple, digamos. Reemplazar primero la potencia acá, y las revoluciones son el dato que me está dando ahora. El nuevo torque es esto. El nuevo torque en función a la teoría que habíamos dicho de presión constante es esta. Por lo tanto, despeja el valor de R. Al despejar el valor de R me da el radio interior que tiene que tener la placa. En este caso estamos hablando ya de un disco plano, un radio exterior y un radio interior. Y luego calculamos la fuerza normal. Conociendo ya los dos radios, que es un poco lo que ya me faltaba encontrar uno de los radios. Los otros son datos, la presión también es dato, el radio exterior es dato, el radio interior es el que encontré. Puedo encontrar la fuerza normal, ¿sí? Y esto es la fuerza normal que le tengo que aplicar a ese embrague con esas características, ¿sí? O sea, también es bastante sencillo. Vamos al ejercicio número 5. Y acá es el ejercicio es el que tiene un poco más de análisis en cuanto a lo que es la conicidad, ¿no? A ver, don José Valdés. ¿Está José? ¿Quiere que Toledo, lo Esteban. lea, profe? A ver, ¿qué pasa? Que no están o no tienen micrófono. Valde siempre suele tener problemas con el micrófono, profe. Bueno. Por eso yo, a ver, ¿qué quiero hacer con esto? A ver si están presentes, porque no me sirve nada que pongan la cámara, lo dejen conectado y se vayan, porque no van a entender nada, ¿entiendes? Entonces cuando tengan que hacer esto, por eso le digo yo, cuando tengan que presentar la carpeta, ahí va a saltar. No pierdan tiempo. A mí no me interesa, como le digo, el tema de la asistencia, cuando yo no tomo asistencia. Sí me interesa que sepan y lo traten de aprovechar el tiempo en él. Pero, digo, como consejo nada más. Bueno, a ver, un voluntario que lea, porque este ya es el último, creo. Le leo yo, profe, si quiere. Bueno, listo. Un embrague de cono de 10 grados de inclinación ha de transmitir 35 HP a 600 revoluciones por minuto. La anchura del revestimiento a lo largo de un elemento del cono es de 5,08 centímetros. La máxima presión en el revestimiento debe ser de 3,53 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El coeficiente de rozamiento es de 0,2. Encontrar los valores de R sub 0 y R sub I. Exactamente. Bien. Bueno, ¿entiende? Entonces, este es el cono que me está dando. Esta es la conicidad, que me dice que el ángulo es de 10 grados, ¿sí? Y me está dando el ancho, ¿ve? El ancho del revestimiento es este, 5,08, que es el ancho que tiene el embrague. Y lo que no tenemos es los valores de los radios, o sea, el radio interior, el radio exterior y el radio interior. Entonces, sí tengo, digamos, por eso esto es importante plantearlo así, ¿eh? La diferencia. Entonces, primero nosotros, el R0 o el R exterior menos el R interior es este cateto que tenemos acá, ¿sí? Tenemos este cateto, tenemos este otro que es la hipotenusa y tengo este ángulo. Yo voy a necesitar ver cómo vamos a ir armando, digamos, lo que serían las ecuaciones para poder encontrar primero tengo que poner en relación un radio en función del otro.
¿Y eso cómo lo podemos hacer? Por trigonometría directamente, ¿no es cierto? Porque sabemos que el seno del ángulo alfa, en este caso, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos R0 o R exterior menos el R interior va a ser igual a 5,08 por el seno de 10 grados. Entonces es una constante, si resolvemos esta constante es 0,88, ¿sí? 882. Por lo tanto podemos despejar y poner uno en función del otro. Por ejemplo, el radio exterior va a ser igual a 0,88 más el radio interior. Eso por un lado. Lo dejamos ahí porque nos va a servir para el próximo desarrollo. El torque, habíamos dicho, que estaba en función a, ¿qué? A la potencia dada un HP y la revolución. Estos son datos, podemos calcular el torque. Ahora, es importante saber lo siguiente también. Como habíamos dicho, tenemos una fuerza que es una fuerza normal que se aplica directamente en el embrague como si fuera la fuerza que hemos aplicado en los embragues planos, ¿no? Y esta es la R, que es la fuerza que se aplica en la dirección que se hace el accionamiento, que en el embrague de cono se lo tiene en cuenta, ¿no? Ahora, esa fuerza normal nosotros tenemos que calcular, ya la hemos calculado, por las fórmulas que ya vinimos viendo. Sería 2pi, la presión máxima, por el radio interior, por el radio exterior menos el interior sobre el seno del ángulo alfa. En este caso, fíjense, todos son datos, solo que no tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que el R0 menos el RI es igual a ¿qué? A 5,08 de RI. Esto sale de acá. Sería esta diferencia, ¿ves? Es 5,9 por el seno de 10. ¿Entiendes? Perdón. Yo despejo acá. R0 menos RI sobre el seno es 5,08. Es esto, ¿ven? Reemplazo acá. Sería R0 sobre el seno es 5,08 por RI. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque yo ya dejo esta fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula de la fuerza normal, la dejo en función del RI. ¿Para qué me sirve eso? Fíjense. ¿Por qué? Porque yo tengo la fórmula de torque en función de esa fuerza normal y en función de los dos radios. Entonces ya estoy usando otra fórmula donde voy a poner todo en función del RI. Entonces voy a tener mu por 0, y acá tengo que reemplazar, poner todo en función del radio interior. ¿Por qué? Porque acá en este caso tengo, bueno, el R0 va a ser igual a 0,88 más RI. ¿Sí? Eso sale de acá de arriba. Esto que está acá. Eso por un lado. Más RI. Más RI. Todo por la fuerza normal. Y la fuerza normal es 112,66 por el RI. ¿Qué hacemos acá? Directamente, bueno, sacamos paréntesis, me queda la constante 0,88 más 2 RI sobre 2 por 112R. ¿Qué tenemos que hacer? Distribuir esto, ¿sí? Hacer la propia distributiva. ¿Para qué? Para que me quede una ecuación de segundo grado en función de RI. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que sacarle las raíces a esta ecuación y me van a dar dos raíces. Fíjense, me da una x1 que es 13,39 y una x2 menos 13,83. En este caso, ¿qué se imaginan ustedes que tenemos que usar? El valor positivo. Perfecto. Entonces, ahí encontramos el valor positivo. Y como ya tenemos directamente el R0 en función del RI, es reemplazar directamente acá en esta fórmula el valor de RI y tengo los dos valores. El 13,39 y 14,27. Fíjense que eso es algo lógico porque, bueno, no tiene que, por el ángulo que tiene, es
significa que acá tengo 13 y acá tengo 14. O sea, hay 1 centímetro y poquito del lado que tenemos. La inclinación es muy baja, acá está exagerada, ¿no? Pero el ángulo es muy pequeño, por lo tanto, esa diferencia de radio es lógica que sea de esa manera. Entonces, fíjense, de esa manera hemos calculado el radio interior y el radio exterior de ese embrague. Solo que hemos tenido que usar estos artificios matemáticos para poder llegar a esa conclusión, ¿sí? Y las fórmulas son las fórmulas conocidas, que se usa 2 o 3 fórmulas y nada más. Simplemente después es saber usar cómo despejar esa fórmula. Bueno, no sé, si tienen alguna duda. De mi parte, no. No, profe, Bueno, está claro. No perfecto. parece ser Bueno, tan complicado. no, simplemente es aplicación de fórmula y bastante simple, digamos, ¿no? A lo sumo, como les digo, podemos por ahí, que lo importante es que por ahí ustedes, que es lo que a mí me interesa realmente más de la fórmula, como les digo, la pueden tener, la van a sacar seguramente, pero lo que me interesa es que vean qué valores nos dan, ¿sí? Que sean valores relativamente lógicos, ¿no? Si me da por decir, un radio de 50 centímetros uno y el otro que me está dando 10 centímetros, entonces ahí algo está mal. O sea, ahí donde tenemos que empezar a ver. Más que todo, revisar los números finales por las unidades que se usan. Pero es básicamente eso. Así que bueno, dejamos acá. La próxima clase vamos a ver el tema freno. Y ya después nos ponemos de acuerdo para ver cuándo quieren que comencemos las evaluaciones, ¿sí? Ya me dicen Dele, ustedes, profe. vayan poniéndose al día con las carpetas, así directamente ya nos ponemos de acuerdo con la fecha, más que todo que vamos a empezar. No sé si llegamos con el... Sí, Por favor, ¿puede enviar este práctico por mail, por favor? sí. A ver,